El día de hoy vamos a resolver el ejercicio de estática que dice lo siguiente. Si se sabe que la tensión del cable BC es de 725 newtons, determine la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto B. Aquí tenemos nuestro punto B de la viga AB. Esta es nuestra viga de AB. El ejercicio nos da unos pequeños triángulos. De esos pequeños triángulos vamos a sacar los ángulos de estas fuerzas para así poderlas descomponer. Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser descomponer estas fuerzas. Este es Y1, esta es Fx1, Fy2, Fx2, Fy3, Fx3. Para esto vamos a encontrar primero los ángulos. Como podemos ver aquí de estos pequeños triángulos, si los proyectamos hacia acá tenemos un cuadro. Este cuadro de aquí forma un ángulo igual a este. Para eso nos sirven esos triángulos. Igual acá tenemos el mismo ángulo, lo podemos proyectar o viene siendo igual a este o igual a este. Es igual. Ahora, lo que tenemos que hacer es recordar nuestras funciones trigonométricas que nos dicen son toda. Así es más fácil de recordar. En este caso vamos a utilizar toda, que es opuesto sobre el adyacente. Para este caso, para el ángulo número 1, tenemos que el ángulo viene siendo igual, perdón, la tangente del ángulo viene siendo igual al opuesto. ¿Cuál es el opuesto? El que está al frente del ángulo. 800 sobre el adyacente, que es 840. Despejamos y tenemos que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 por 800 sobre 840. Y tenemos que el ángulo viene siendo igual a 43.60 grados. Lo apuntamos por acá y tenemos que es igual a 43.60 grados. Perfecto. Ahora vamos a resolver el ángulo número 2, que nos dice que la tangente del ángulo número 2 es igual al lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto de nuestro ángulo? El que está al frente. Recordemos eso, que es 4 sobre el adyacente, que es 3. Despejamos y tenemos que el ángulo viene siendo igual a la tangente a la menos 1 de 4 tercios. Y tenemos que esto es igual a 53.3. Perdón. Y así aplicamos la misma para el ángulo número 3. Entonces tenemos que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 del opuesto, que en este caso viene 5, sobre el adyacente, que es 2. Tenemos como resultado 22.62 grados. Ahora, lo segundo que les dije que íbamos a hacer fue resolver estas fuerzas. Para esto vamos a utilizar nuestras otras funciones. So, toda so, que es igual al seno del ángulo, que es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo sobre el lado adyacente sobre la hipotenusa, y ya conocemos la tangente. Ahora, ya que tenemos el ángulo, simplemente descomponemos para así tener nuestras fuerzas. Entonces tenemos que F1x viene siendo igual, a ver, F1x viene siendo este lado de acá. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? El adyacente, porque es este ángulo. Entonces decimos que el adyacente es igual al coseno del ángulo
por 725. Entonces tenemos 725 por coseno de nuestro ángulo, que ya calculamos que es 400.60. Esto es igual a menos 525 newton. ¿Por qué es menos? Porque está en el eje X negativo. Si nosotros decimos que aquí es 0, por eso es negativo, y esto es muy importante. Ojo con eso. Tenemos la fuerza 1Y, que viene siendo igual a 725 por el seno del ángulo. ¿Por qué el seno? Porque el seno es igual al opuesto. Opuesto es nuestra incógnita. Está acá, opuesto está acá. Entonces, ¿cómo lo despejamos? Fácil. Decimos que el seno del ángulo es igual al lado opuesto. En este caso no lo sabemos, pero sabemos que es F1Y sobre la hipotenusa 725. Lo que está multiplicando lo pasamos a dividir, lo que está dividiendo, perdón, lo pasamos a multiplicar y listo. Tenemos resuelta, bueno, formada una pequeña ecuación. Entonces decimos que 725 por seno de 43.60, y esto viene siendo igual a 500 newton. Aplicamos lo mismo para la ecuación, para 500 newton, para descomponerlo, y tenemos que F2x viene siendo igual a 500 por el coseno de 53.13. ¿Por qué el coseno? Igual como les expliqué, entonces buscamos el adyacente, entonces tenemos y despejamos A, entonces la hipotenusa pasa a multiplicar al coseno y ya, eso es todo. Esto es igual a menos 300 newton. ¿Por qué 300? Porque está en el eje negativo de las X. Fy2 viene siendo igual a, pongamos el 2 acá para no confundirnos, esto viene siendo igual a 500 por el seno de 53.13, y esto es igual a 400 a menos 400 newton, porque está en el eje Y negativo. Ahora vamos a descomponer la fuerza. El eje Y negativo es este, eje negativo en X es este. Esta es la de la primera. Vamos a descomponer nuestra última fuerza, donde decimos que Fx3 viene siendo igual a 780 por el coseno de 22.62, y esto es igual a menos 700, perdón, a positivo 720. Y tenemos en el eje Y negativo F3Y 80 por el seno de 22.62, viene siendo igual a menos 300. Ahora yo acá formo una tabla para así poder sacar nuestra resultante. Entonces tenemos que F1X, F2, perdón, F fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Y decimos que la magnitud, cada una de estas maneja una magnitud. F1 maneja 725, F2 maneja 500 y F3 maneja 780. Ahora, tenemos también las fuerzas en X y fuerzas en Y. Todo esto está en newtons, por eso tiene la N. Pues tenemos que la primera fuerza en X nos dio menos 125, está acá, menos 525 en X. Luego tenemos en Y, que es 500,
Luego tenemos la fuerza número 2, 300 negativo, menos 400, que son los que calculamos. Tenemos acá 720 y acá menos 300. Lo que vamos a hacer es sumar y restar, hacer la operación. Y tenemos que esto es igual a menos 105 en X o en Y, en el eje Y, y menos 200 en el eje J. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la magnitud. ¿Cómo lo hacemos? Decimos que n viene siendo igual, perdón, la resultante viene siendo igual a la raíz cuadrada de menos 105 más el cuadrado más 200 al cuadrado menos 200 es negativo, y esto es igual a 225.84. Tenemos la magnitud 200.25.84. Lo que vamos a hacer es calcular su dirección o el ángulo, en este caso este ángulo de aquí. Entonces tenemos que este es igual, esto de aquí mide 105 y lo de acá mide 200.